Muy buenas noches con todos los colegas que nos siguen por las redes sociales, en particular por el Facebook del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. En esta oportunidad continuamos con los miércoles arqueológicos y es una bonita oportunidad para escuchar la ponencia de esta noche del colega Denis Rodríguez Cruz, cuyo tema de esta noche es análisis preliminar de las cajas líticas subterráneas prehispánicas en la Sierra de Ancash. Un poco conociendo a Denis Rodríguez es egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. También es egresado de esta misma universidad con una maestría en gestión ambiental. Actualmente es arqueólogo supervisor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash y pues conoce mucho por el quehacer de la misma carrera, del mismo trabajo del ámbito laboral. Conoce mucho la arqueología regional de Ancash, específicamente conociendo los diversos zonas arqueológicas y cuyo tema en particular que nos llama la atención esta noche, que son las cajas líticas subterráneas prehispánicas. Es una bonita oportunidad para el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú contar con su presencia y que esta noche nos pueda ilustrar todo lo concerniente al análisis de estas cajas líticas subterráneas que son muy particulares en toda la Sierra de Ancash. Hablamos de la Cordillera Negra, de la Cordillera Blanca y de ambos territorios. Muy bien, Denis, muchísimas gracias por formar parte de estos miércoles arqueológicos y a nombre del Colegio de Arqueólogos del Perú te damos la bienvenida y estaremos muy atentos a tu presentación. Gracias a todos los colegas que nos siguen también por las redes sociales. Adelante, Denis. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público del fanpage del Colegio de Arqueólogos del Perú. Agradecerle la invitación, ¿no? a la disertación de hoy día. Bueno, como usted lo mencionó, vamos a hablar sobre un elemento arqueológico que, bueno, en estos años me ha llamado mucha la atención y he estado investigando, ¿no? Son datos preliminares, lo que voy a presentar hoy día, y bueno, espero seguir ahondando más en el tema, ¿no? de las cajas líticas subterráneas. Bueno, voy a iniciar entonces con la ponencia, y nuevamente agradeciendo al Colegio de Arqueólogos del Perú, y saludar también a los colegas que hoy día nos acompañan, ¿no? en el Facebook. Bien, el tema es análisis preliminar de las cajas líticas subterráneas prehispánicas en la Sierra de Ancash. Bueno, ¿por qué en la sierra? Porque son el área que he prospectado. Y bueno, y se han encontrado estos elementos, ¿no? Son unos elementos líticos que me llamaron mucho la atención. Lo pude observar gracias también al trabajo que estaba realizando, ¿no? en el Ministerio de Cultura, en diversas solicitudes de afectaciones, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver en qué zonas se ubican, pero básicamente es en toda la Sierra de Ancash, ¿no? O en la Sierra Norte de Ancash.
Bueno, Ancash tiene una tradición y una producción lítica prehispánica, ¿no? Podemos nosotros mencionar alguna de ellas, por ejemplo, ¿no? Desde la época lítica hablamos de la cueva de Guitarrero, ¿no? Estudiada por Lynch, donde se encuentra pues la tradición lítica de esa zona o de la sierra, ¿no? Andina. También, bueno, en la zona de Recuay, en Pampas Chico, en la zona de Jatumachay, se encuentra también esta tradición lítica, ¿no? Que inclusive abarca no solo el periodo lítico, sino también llega hasta el periodo arcaico, ¿no? O precerámico. Siguiendo ahí, las sociedades van evolucionando, ¿no? Y tenemos también una tradición lítica, que ustedes ya la conocen, que es para el periodo formativo, que sería la tradición lítica chavín, ¿no? Con las famosas cabezas clavas, que uno puede encontrarlas en el mismo monumento, y también pues todas las deidades que ellos han podido hacer, ¿no? Llámese el lanzón de Chavín, ¿no? El obelisco Tello, entre otros, ¿no? Entonces, siguiendo así también esta tradición lítica, van a llegar posteriormente, ya en el intermedio temprano, más o menos a 200 años antes de Cristo, a 700 después de Cristo, ¿no? Con el estilo Recuay, ¿no? Esta sociedad prehispánica regional de Ancash llamada Recuay, ¿no? Que también, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Los investigadores le han llamado Huaylas, le han puesto el nombre de Santa, ¿no? Y entre otros. Y en esta tradición también se está trabajando, ¿no? La piedra y se está ahí plasmando, ¿no? La idea, lo sagrado que estas sociedades tenían, ¿no? Y continuando también con esta tradición lítica, bueno, hay una discusión, ¿no? Si se sigue trabajando también en la época Wari, ¿no? En la imagen inferior derecha ustedes pueden observar una cabeza clava, ¿no? Hay un investigador, Mirko, que está trabajando, Mirko Brito, que está trabajando justamente y hace mención, ¿no? De una tradición lítica de cabezas clavas, inclusive, ¿no? Que viene desde el periodo formativo hasta el horizonte medio, ¿no? Que sería para la cultura o imperio Wari, ¿no? Menciona. Entonces estamos viendo aquí que en Ancash la tradición lítica y la producción lítica es de mayor importancia, ¿no? Vemos que desde periodos, desde los 8000 a 12000 años antes de Cristo hasta los 1400 después de Cristo, ¿no? Hay una tradición muy grande de la producción lítica, ¿no? Bien, ya sumergiéndonos al tema principal, que es las cajas líticas subterráneas de la Sierra de Ancash, ¿no? Bueno, he podido yo identificar justamente en el norte, ¿no? De la Sierra de Ancash estos elementos, ¿no? El elemento más hacia el norte que he podido identificar se halla en la provincia de Sihuas, ¿no? También existen elementos de este tipo de cajas en Piscobamba o la provincia de Mariscal Usuriaga, también en la provincia de Yungay, que sería en el distrito de Yanama, y en Cajarrumi, ¿no? Que es un distrito de Pamparamas en Huaylas. Todas estas provincias se hallan al norte de la Sierra de Ancash, ¿no? Bueno, hace poco, hace unos años atrás, hubo un simposio, ¿no? Recuay, donde justamente se veían las diferencias, ¿no? Del norte de la Sierra de Ancash con los Recuay del sur, ¿no? De la Sierra de Ancash. Se ven que aquí, pues, por ejemplo, hay más producción lítica de estas, ¿no? De estas cajas. A lo contrario que en Huaylas hay más monolitos, ¿no? Que cajas líticas. Pero esa es una sugerencia, o bueno, una aproximación, porque no se puede todavía aún determinar a qué periodo pertenecen estas cajas líticas. Bien, entonces ya entrando, ¿no? A lo que es la investigación en sí, bueno, vamos a hablar primero sobre las cajas halladas en el sitio arqueológico de Zipa, que se halla en Sihuas. Regresando al mapa anterior, Sihuas, Piscobamba y Pomabamba pertenecían a una sola provincia antes, ¿no? Que era la provincia de Pomabamba. Ya a partir del año 61, Sihuas, ¿no? Se divide de Pomabamba y se crea esta provincia, ¿no? Que está, como ven ustedes en la imagen, al norte de la Sierra de Ancash, ¿no? Bien,
estas cajas líticas se hallaron pues en una cima de cerro, ¿no? En un lugar poco accesible, más o menos entre los 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y dispersas entre sí, ¿no? No se halla, pues, no están uniformemente ni alineadas, ¿no? Y estas son las cajas que se halló en Sihuas, ¿no? Estas cajas líticas, que tienen una especie de tapa, ¿no? Y esta tapa inclusive es mucho más enorme que las cajas, ¿no? Muchas más pesadas, y algunas, bueno, lamentablemente han sido vaqueadas, como ustedes pueden ver, pero yo pienso que solo se veían las tapas, ¿no? Al inicio, como una especie de cistas, ¿no? Que solo se ven las tapas, ¿no? Y bueno, estas cajas líticas han sido vaqueadas, como ustedes ven en las imágenes, y lo que recalco es el trabajo, ¿no? La producción lítica que se hace aquí. Son cajas cuadrangulares, ¿no? Paralepípedas inclusive, ¿no? Que tienen un orificio al interior que también es de forma cuadrada, ¿no? Y parece que tuvieran, como ven ustedes ahí en las fotos, que tuvieran varias tapitas, ¿no? O ha habido varias tapitas. Lamentablemente no se pudo ubicar porque el sitio estaba descontextuado. Entonces la ubicación, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Se ubican estas cajas lesivas, se ubican pues en las cimas del cerro, ¿no? Casi en una ladera, están distribuidas no de forma uniforme, ¿no? Dispersas entre sí, y son subterráneas, han estado enterradas, ¿no? Ahí se pueden ver los pozos de vaqueo que nosotros llamamos, ¿no? Y bueno, y dentro de estos pozos vaqueos se han hallado estas cajas líticas, ¿no? Algunas con tapas, otras sin estas tapas, ¿no? Enormes, pero se han hallado ahí. Entonces, hay que recordar siempre esto, más adelante va a ser interesante volver a recordar que se ubican, ¿no? Entre 3.400 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, investigando más de este lugar, yo al lugar accedí pues por una denuncia, ¿no? de vaqueo y de limitación. En Sihuas hay muchas minerías, ¿no? Que estaban cerca de este lugar y bueno, se fue justamente con esa condición, ¿no? Sin embargo, digamos, esa picazón, ¿no? De ser investigador, que cuando algo pues te llama la atención, vas investigando, ¿no? Y lo que se hace primero es justamente buscar la bibliografía, ¿no? O investigadores que hayan mencionado a estos elementos arqueológicos, ¿no? En este caso, Raimondi, ¿no? El viajero que pasó por Ancash, el viajero italiano e investigador, fue el primero en referirse, ¿no? A este tipo de cajas que se hallaban justamente en Pasacancha, sí pasé allá en ese centro poblado, ¿no? Justamente ahí había una hacienda, la hacienda Andaimayo, y él señala, ¿no? Que hay sepulcros subterráneos, ¿no? Formados por bloques tallados a manera de cubierta de grandes dimensiones, ¿no? También él recalca las dimensiones de estas cajas y dice, soportado por paredes laterales que cubrían una pieza tallada con cavidad cuadrangular al interior, ¿no? Como ven ahí en las imágenes, ¿no? Luego, Ernest Middenford, ¿no? Que también es un viajero, también hace un registro de estas cajas subterráneas, ¿no? En Pasacancha, también descritas por Raimondi, ¿no? Y indica que todas estas cajas existen cadáveres, ¿no? Hay que subrayar eso, ¿no? Este es un texto de Apínculo y Chirinos, justamente que ellos hablan de Cajarrumi, que más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Pero sí, Middenford habla de que en estas cajas existían cadáveres, ¿no? También Charles Wiener hace unos dibujos de estas cajas líticas de Sipa, de Sihuas, ¿no? Y él lo denomina tumba de los antiguos indios, ¿no? Que se nota en el alto, ¿no? A una legua y media al noreste de la hacienda de Andaimayo, provincia de Conchucos, ¿no? Esta provincia, vuelvo a repetir, Conchucos formaba parte de Sihuas, Pomabamba y Piscobamba, ¿no? Formaban esa provincia. Y vemos ahí el dibujo, claramente, muy parecido a la fotografía anterior, ¿no? De estas cajas líticas,
pues Wiener pues hace esos dibujos y también nos muestra, ¿no? Las tapas y las cajas que tienen un orificio cuadrangular, ¿no? Luego Tello también habría explorado parte del área pasacancha, ¿no? Y él habla de espacios mortuorios también, ¿no? Habla de una arquitectura subterránea y funeraria en Sihuas, formada por bloques líticos, dice, esmeradamente trabajados. Claro, vemos ahí en las imágenes que hay un trabajo especial, ¿no? De estas cajas líticas. Tello habla, ¿no? De la existencia, esto le permite a Tello hablar de la existencia de una tradición cultural recuay pasto, ¿no? Él habla de, pues, que hay una tradición, pues, que viene desde Ancash hasta Colombia, ¿no? Y lo podemos ver, hay algunos investigadores que hablan de las semejanzas, por ejemplo, entre la cerámica Recuay y Cajamarca, ¿no? Estas cajas también, hace poco lo vi en un Facebook, lamentablemente no pude encontrar esos Facebook de este tipo de cajas también halladas en Cajamarca, ¿no? De repente ahí ahora pues que están viendo esta ponencia, algunos investigadores también lo han hallado, ¿no? Dentro de sus áreas, ¿no? En este caso Cajamarca, más al norte de la Sierra del Perú. Bueno, sin embargo, Tello no publica esos trabajos, ¿no? Simplemente los menciona. Luego, Pedro Rojas Ponce, en su exploración arqueológica a la cuenca del Marañón, ¿no? En los años 50, él era uno de los principales colaboradores de Tello, ¿no? Y también destacado por ser un gran dibujante, ¿no? Y fotógrafo. En este caso, toma las fotografías, ¿no? De los mausoleos, él llama mausoleos líticos de Zipa, ¿no? Así como los bloques tallados en Andaimayo, Piscabamba, Llama y Guayauya, dice, ¿no? Debe ser Yauya, ¿no? Si uno va por Yauya, por Piscobamba, por estos pueblos, va a encontrar justamente piezas líticas o bloques meramente tallados, ¿no? En la plaza de Piscobamba, por ejemplo, podemos ver unos bloques tallados, en su iglesia también, ¿no? Entonces, justamente, pues seguramente traído de sitios arqueológicos, ¿no? Muy cercanos a ellos. Él habla de cubos huecos con rebajes en el borde, ¿no? Que servían para encajar 1 o 2 tapas planas de piedra, ¿no? Como hemos visto en las cajas de Zipa. Por eso vuelvo a repetir, no solamente tenía esta enorme tapa grande, ¿no? Sino varias pequeñas también, ¿no? Y se habrían conservado, según Ponce, restos humanos en su interior, ¿no? Cito a Ponce, dice, ¿no? Zipa es un gran cerro cubierto de vegetación propia de la Puna Alta. A simple vista no se distinguen los monumentales sepulcros de piedra que se hallan a veces a 3 metros de profundidad. Y es cierto, ¿no? Estas cajas líticas han estado subterráneas, ¿no? Han estado enterradas, ¿no? Y esas son las fotografías, ¿no? Que hace Ponce, justamente ahí de escala está él mismo dibujando, y también pues a algún poblador que lo acompañó, y vemos la inmensidad, ¿no? Lo complejo de estas cajas, ¿no? Lo inmenso de estas cajas, y podemos pues inferir de que hay una producción y hay una especialización, ¿no? Hay artesanos que lo están haciendo, pero no son cualquier tipo de artesanos, ¿no? Imagínense llevar estas cajas líticas, ¿no? A esa zona o trabajarlas ahí. Bien. Podemos ver, ¿no? Lo que habla Ponce justamente está ahí dibujando esa caja que tiene, no solamente tendría una tapa grande, sino varias tapas, ¿no? En su interior. Luego también Eudosio Ortega, en su libro Conchucos, menciona y hace una tipología de todas estas tumbas allá en Pasacancha, en Zipa, ¿no? Y como podemos ver, hay diversos tipos, ¿no? El tipo de las por ejemplo, las callampas o sepulturas, construidas en base a piedras rectangulares y paralelepípedas, ¿no? De granito sobre una base de piedra plana rectangular a una profundidad de 3 metros, ¿no? Las Uyunán o tumbas, que sería el tipo B, construidas en base de piedras labradas rectangulares en forma de cajones ahuecadas rectangularmente, ¿no? El tipo A es una sola roca, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, los dibujos de Eudosio Ortega, ¿no? Es un tipo de roca que tiene una sola laja, ¿no? de piedra, o una sola roca, ¿no? Un solo, digamos, tumba, entre comillas,
y una tapa pequeña, ¿no? En el tipo B son varias, ¿no? Varias de estos tipos cajones, ¿no? Que se van uniendo entre sí y hay una tapa encima, ¿no? El tipo C, él las llama las mancayis, ¿no? O tumbas construidas en cilindros de piedra labrada. Sin embargo, este tipo de elemento arquitectónico, ¿no? O elemento lítico, no pudimos hallarlo en Zipa, ¿no? Yo no he podido hallar este tipo, pero sin embargo, Ortega lo menciona, ¿no? En su libro. Y dice que está en el Museo Nacional, ¿no? De Arqueología, Antropología e Historia. Lamentablemente no he podido ir, pero seguramente con el tiempo iré y verificaré, ¿no? Este dato de Eudoxio Ortega para confirmar, ¿no? La existencia de los mancayes. Y bueno, hay unas uchucunas que son tumbas labradas en las mismas rocas, atención en ello, ¿no? Las tumbas labradas en las mismas rocas que tienen por tapa una piedra plana rectangular, ¿no? Y habla de entierros parados, ¿no? Y hay una frase de Eudoxio que dice: la momia de Pasacancha era dolicocéfala, con una huinza de oro en la frente, ¿no? Está en poder de Luis Reinaga y el ingeniero Miguel Caro, ¿no? Ex empleados de la compañía minera de Tarica, ¿no? Tarica es un distrito de Sihuas, ¿no? Es un pueblo antes de Sihuas. Y bueno, ahí también es un pueblo minero hasta la actualidad, ¿no? Seguramente pues, fue llevado por estos ex empleados, ¿no? De esa compañía minera. Hay que diferenciar Tarica de Taricá, que Taricá es muy cercano a Huaraz, es un distrito de Huaraz, pero este es Tarica, ¿no? Sin esa entonación, ¿no? Bien. El gran problema que tuve al ver, a estudiar estas cajas líticas es hallarle una temporalidad, ¿no? La cronología. Durante las prospecciones que se hizo, ¿no? A estas cajas líticas, no se halló material, digamos, asociado a estas cajas como cerámica o material lítico, ¿no? O restos óseos inclusive, no se hallaron. Lo único que se halló más o menos asociado a estas cajas líticas, estoy hablando de Zipa, ¿no? En Sihuas, es un sitio, ¿no? Muy cercano, un sitio arqueológico, claramente, ¿no? De estilo Recuay o perteneciente a la sociedad prehispánica Recuay. Y podemos ver ahí, pues, que se halla arquitectura monumental Recuay, ¿no? Este tipo de arquitectura escalonada, ¿no? Que se halla en la cima de los cerros también, ¿no? Y con cerámica muy finamente trabajada en caolín y con la pintura positiva y negativa que caracteriza el estilo Recuay, ¿no? Con torreones de planta circular y lo que llamaba la atención que también con chulpas, ¿no? Chulpas tipo circular, ¿no? Bebel Ibarra habla que estas chulpas no serían del periodo Horizonte Medio, sino de un estilo también de Recuay, ¿no? Ya muy tardío, ¿no? De ese Recuay tardío. Bueno, solo se halló ese sitio asociado a estas cajas líticas, ¿no? Pero sería apresurado decir que pertenecen a, o que tienen la afiliación, ¿no? Cultural Recuay. Continuando con más cajas, ya vamos un poco más hacia el sur de Zipa, pero siempre al norte de Ancash, ¿no? Al norte de la Sierra de Ancash, en la provincia de Mariscal Luzuriaga, ¿no? Conocido como Piscobamba, existen sitios arqueológicos, ¿no? Justamente Torregaga, Incajámanan, Yuyuturac, ¿no? Que lingüísticamente pues ya denotarían pues la ubicación de evidencias arqueológicas en ello, ¿no? Sin embargo, en el distrito Yumpa, justamente en el sector de Yuyuchucolpan y Cruzpampa, se halló pues también este tipo de tumbas, ¿no? Curiosamente, el destino quiso que yo también fuera a inspeccionar, ¿no? Porque habían sido afectadas estas tumbas en una denuncia de afectación, ¿no? Se caminó mucho porque también está ubicado en la cima de un cerro, ¿no? Entre 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como ven en las imágenes, todo el día se caminó, ¿no? Es un cuesta arriba, ¿no? Y se halla pues en esa área, ¿no? De Puna, generalmente.
no hay ningún tipo de especie vegetativa y tampoco animal, ¿no? O sea, justo en una ladera bien vacía, ¿no? Desértica, o un páramo andino, como se dice, ¿no? Y justamente tiene esta misma distribución, ¿no? Que SIPA no están uniformemente, no están alineadas, están dispersas entre sí, pero están también, ¿no? Construidas bajo el suelo, ¿no? O enterradas. Y es lo que se encontró ahí en ese lugar, ¿no? Ya más pequeñas, estas sí son cajas un poco más pequeñas, pero siempre con la tapa y ese tipo de cajas. Ahora, las comunidades lo están usando como puquios, ¿no? O bueno, como cajas de agua, como lo llaman ellos, ¿no? Mencionan que es una caja de agua de los antiguos y todo ello, ¿no? Sin embargo, pues yo tenía las dudas de que sea una caja de agua, ¿no? Por la tapa inmensa que tiene, ¿no? Y bueno, ya yendo al lugar, prospectando todo el lugar que nos indicó la comunidad, ¿no? Que había sido afectada por excavaciones clandestinas o huaqueos, se hallaron estas tumbas, ¿no? Lamentablemente destruidas, como ustedes pueden ver. Y aquí lo que mencionaba Tello, ¿no? Decía recubiertas de una pared, ¿no? De piedras, justamente podemos ver esa pared, ¿no? Como ven ahí en la imagen inferior derecha, se ve una pared, ¿no? Estas cajas han tenido una pared, ¿no? No solamente ha sido la caja, sino otra pared que las protegía, digamos así, a estas cajas líticas, ¿no? Y como vemos, lo que llamó la atención es el tipo de roca, no es una roca dura, ¿no? Es una roca dura que ha sido trabajada, una roca granítica o caliza que ha sido trabajada, ¿no? Y es una sola roca, ¿no? Como ustedes pueden ver, bueno, en el proceso de excavación clandestina rompieron esta caja lamentablemente, pero se puede ver, ¿no? El interior justamente o el tipo de roca, ¿no? Entonces esta roca ha sido finamente tratada hasta pulida, ¿no? Y lo que podemos ver también justamente en Piscobamba es un muro circular, ¿no? Aparte de este muro cuadrangular que rodea la caja subterráneamente, en la parte superior existe un muro circular, ¿no? De ancho, de buen ancho, ¿no? Más o menos 1 metro de ancho. Ahí pueden ver las dos hileras que conforman este muro circular, ¿no? A manera de protección de estas cajas líticas, ¿no? Que Tello lo menciona como tumbas, ¿no? Y justamente Wiener es el que dibuja este tipo y menciona que también en SIPA había este tipo de estructuras, ¿no? De muros circulares que encerraban a estas cajas líticas, pero como vuelvo a repetir, seguramente no se veía las cajas porque estaban subterráneamente, sino solo la laja que lo cubría, ¿no? O la tapa que lo cubría y alrededor su muro circular. Entonces estamos viendo una complejidad más de esta arquitectura funeraria. Vemos ahí que Wiener en su dibujo hay un acceso, ¿no? Un acceso para quizás mover esta tapa, podrán haberla movido, o para enterrar, ¿no? Algo, o para hacer algún tipo de ritual, ¿no? ¿No? Más adelante hablaremos de ello, pero sí, están protegiendo estos elementos o esta estructura funeraria o estructura arqueológica, ¿no? En esta zona también de Ancash, ¿no? Bien, luego, ya saliendo un poco de la zona de Conchucos, bueno, también forma parte Yanama de los Conchucos, ¿no? Es, digamos, el inicio de la zona de Conchucos, pero ya en una provincia fuera, ¿no? De esa área llamada Yungay, ¿no? Y justamente en la zona de Jato Viejo se halla este tipo de elementos arquitectónicos, ¿no? Estas cajas ahuecadas, ¿no? Cuadrangulares, que voy a volver, si me permiten, al inicio, a la tipología de Eudosio Ortega, que serían las tipo B, ¿no? Las Uyunán o tumbas, que ustedes pueden apreciar, ¿no? Como ven, las Uyunán son estas piedras labradas rectangulares, ¿no? Como en forma de cajones que se van superponiendo para formar este tipo de estructuras, ¿no? Y eso es lo que se halla en Jato Viejo, ¿no?
No sé ahí en sí, pues porque estas fotografías yo las guardé de Facebook, alguien por ahí la colgó y dijo que era Yanama y tuve por ahí un alumno ahí de la Universidad de la Escuela de Arqueología que me pasó estas fotografías, ¿no? Muy interesantes, que también había en Yanama, ¿no? Este tipo de elementos, ¿no? Y justamente las Suyunán o tumbas construidas en base de piedras labradas, ¿no? Que Eudosio Ortega hace mención, ¿no? También Ponce hace un registro ahí en Piscobamba. Como les vuelvo a repetir, si uno llega a Piscobamba va a encontrar de repente este tipo de elementos líticos en la plaza de armas o en algunas casas, ¿no? Que lo tienen como eh, ahí en sus chakras. Algunos inclusive lo han utilizado como para poner ahí la comida de los animales, ¿no? De la ganadería, etc. Bueno, entonces le han dado otro uso, no sé de dónde han traído, lamentablemente Ponce no indica de dónde han traído, pero es muy probable que hayan sido de este tipo de estructuras, ¿no? Subterráneas. Y finalmente, haciendo ya una comparativa, saliéndonos ya de la zona de la Conchucos en sí, vamos a llegar a la provincia de Huaylas, al distrito de Pamparomás, ¿no? A un sitio llamado Cajarrumi, ¿no? Investigado el año 99 por Advíncula y Chirinos. Cajarrumi, como su nombre en quechua significaría caja de piedra, ¿no? Y hay diversos tipos de cajas ahí. Hay una en especial, la que ven en la fotografía, ¿no? Con algunos trabajos especiales que se ha hecho, pero podemos notar ahí en la fotografía que también ha tenido este tipo de tapas pequeñas, ¿no? Superpuestas entre sí, y que probablemente haya habido una tapa superior, ¿no? La más grande, que pues no la he encontrado en contexto, Advíncula y Chirinos, ¿no? Con ausencia de evidencias residenciales cercanas, al igual que en algunos ejemplos, ¿no? Zipa, por ejemplo, como les decía, el sitio arqueológico vinculado a los Recuay se halla muy lejano, ¿no? Casi a 1 kilómetro, a 500 metros de distancia, ¿no? Pero alrededor de las tumbas no se halló nada, lo mismo en Piscobamba y al parecer también en Cajarrumi no hay una evidencia, ¿no? de estructuras monumentales, ¿no? Algunos inclusive hablan que era del tipo inca, ¿no? Jesús Maza, que lo menciona en uno de sus textos, ¿no? De que algunos lo mencionan que sería de filiación inca, pero sin embargo tampoco él encuentra estructuras, ¿no? Asociadas a estas cajas, ¿no? Los autores consideraron que estas estructuras fueron empleadas en actividades de carácter ceremonial, ¿no? Una posibilidad basada en fuentes semihistóricas que señalaban como la lluvia era traída hacia recipientes sagrados o llamadas pacchas, ¿no? Colocadas en las cumbres de las montañas. La cronología de Cajarrumi también ellos no pudieron determinarla, ¿no? Debido a la ausencia de materiales culturales asociados, ¿no? Y entonces también no pudieron hacer la afiliación cultural, ¿no? O la temporalidad de estas cajas líticas. Y también, curiosamente, ¿no? También Cajarrumi va a repetir ese patrón de asentamiento o ese patrón de ubicación de estas estructuras líticas, también se hallan, ¿no? En la zona de Puna, en la cima de los cerros, ¿no? Distribuidas también entre sí no alineadas, ¿no? Como vemos en la imagen. Entonces, hablando un poco de pacchas, como lo menciona Advíncula y Chirinos, ¿no? Tenemos que ir pues a la Biblia de Pacchas, ¿no? Que es la publicación de Carrión Cachot, ¿no? El culto al agua. Y claro, menciona una tipología de pacchas, ¿no? Pero estas pacchas son movibles, algunas de ellas, ¿no? En líticas y en cerámicas, ¿no? Hace una mención de muchas pacchas en casi todas las culturas y en todas las temporalidades. Pero no pude encontrar este tipo de pacchas como he encontrado, ¿no? En Sihuas, en Piscobamba, en Yungay y en Cajarrumi, ¿no? ¿no? Este tipo de pacchas de esa inmensidad o con tapas inclusive, ¿no? Este tipo de estructuras sería lo que se llama uchucunas, ¿no? El tipo D.
tumbas labradas en la misma roca, como vemos ahí en Cajarrumi, que tienen por tapa una piedra plana rectangular, ¿no? Y si uno va por Cajarrumi va a encontrar, ¿no? Justamente en la fotografía inferior izquierda, donde se ve ahí una persona, ¿no? Del lugar, a una persona femenina, ¿no? Del lugar, y se nota ahí la inmensidad de esta caja, que está hecha en una piedra, ¿no? Que ha sido sacado, obviamente, construida en una roca, ¿no? Una roca madre, y bueno, está con una tapa, también podemos ver en las otras fotografías, ¿no? Sin embargo, actualmente las comunidades piensan que, bueno, algunos dicen que son baños del Inca, otros que pues son reservorios, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que la funcionalidad es otra, ¿no? Bien. Entonces, viendo todos estos datos que hoy les he traído, ¿no? Y que yo he podido identificar, surge la discusión, ¿no? Sobre todo en su función y la cronología de estas cajas líticas. Lamentablemente, todos estos datos no tienen contexto, ¿no? Como han podido ver, algunas son producto de las excavaciones clandestinas y en otras no se han encontrado elementos arqueológicos asociados a ella, ¿no? Que puedan determinar una temporalidad y o una función, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar pues tres teorías, ¿no? De investigadores que mencionan la función, ¿no? Un poco la función y la cronología de ellos. Por ejemplo, para Advíncula, Chirinos, bueno, y Carrión serían pacchas, ¿no? De uso ritual, que denotan un culto al agua, ¿no? Que sería para periodos tardíos, ellos mencionan, ¿no? Seguramente Inca o el intermedio tardío, ¿no? Otra teoría son de estructuras que cumplieron estas cajas líticas una función de estructuras funerarias tipo cementerios, ¿no? Y acá mencionamos a los viajeros Raimondi, inclusive a Tello, a Millenford, y a Wiener, Ortega y Rojas, ¿no? Que ellos no dan una cronología, sin cronología asociada, dicen. Y estructuras funerarias, pero no cualquier estructura funeraria, sino que denotan una ritualidad, ¿no? Tipo capacochas o capajucha o capajocha, ¿no? Mencionadas por Lau, para el periodo inca, ¿no? Sin embargo, Bebel habla de un culto a los ancestros o los maikis, ¿no? Para el periodo intermedio temprano, horizonte medio. Entonces, son estas tres teorías que, bueno, investigadores las están mencionando, ¿no? Sobre la función y la cronología de estas cajas líticas, ¿no? ¿Cuál es el análisis que se hace de la investigación, ¿no? Primero, estas cajas líticas subterráneas, ¿no? Se ubican en la cima de los cerros entre 3.400 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un lugar estratégico también es un lugar sagrado y simbólico. Cuesta llegar ahí, ¿no? Me costó mucho llegar a estas cajas de Sihuas y Piscobamba. Seguramente yo no he podido ir a Cajarrumi todavía, pero viendo ahí en las fotografías satelitales se puede ver que también cuesta, ¿no? Aunque hay una carretera muy cercana ahí actualmente, ¿no? Para Cajarrumi, pero caminando cuesta llegar. Y ustedes saben que esos trayectos, esas caravanas que se hacían antes, o esas recuas, como se dice aquí en esta zona, denotan una ritualidad, ¿no? Denotan algo sagrado, algo simbólico. Esa ubicación a los 4.000, 3.400 metros es una ubicación netamente estratégica, netamente ritual, ¿no? Estoy más cerca a mis apus, a mis jircas, ¿no? A mis nevados, en este caso en Ancash, ¿no? A la Cordillera Blanca. Y recalcar que algunas están en Cordillera Blanca, ¿no? Las cajas líticas de Zipa están a la vuelta de la Cordillera Blanca, ¿no? Al otro lado, al lado este de la Cordillera Blanca, y al lado oeste está pues Yanama perdón, al lado oeste estaría Piscobamba y todos ellos, ¿no? Solo en la Cordillera Negra se ubica Cajarrumi, ¿no? Pero todos están en las cimas, ¿no? De los cerros, ¿no?
Por eso Bebel habla de maquis, ¿no? De ancestros. Seguramente, pues, si fueron enterrados algunos ancestros ahí, justamente es la mejor ubicación, ¿no? Para cuidar a las marcas, a los pueblos, ¿no? Como lo hacían las huancas, quizás, ¿no? Siguiente. El análisis en cuanto a la producción lítica, ¿no? Primero se usa como materia prima rocas duras, ¿no? Granoditas, granito, cuarzo, basalto, ¿no? Rocas que tienen esta tipología, ¿no? De ser duras, por eso han perdurado con el tiempo, ¿no? Sin embargo, podemos denotar que el trabajo escultórico requiere de una gran capacidad del artesano. Es una labor compleja, ¿no? Requiere mucha destreza. En resumen, es un trabajo especializado, ¿no? Una producción lítica especializada. Por eso yo les hacía mención al inicio, ¿no? Abriendo esta ponencia, la tradición lítica que existe en Ancash, ¿no? La tradición lítica prehispánica que existe en Ancash y su producción lítica que existe, ¿no? No estamos hablando de hombres o de sociedades que no conocían, ¿no? La producción lítica, que no conocían cómo trabajar una roca dura, ¿no? Estamos hablando de gente especializada, ¿no? Que seguramente han adquirido esta destreza de generación en generación. Entonces, el trabajo en esto denota que no es cualquier trabajo y que no es para cualquier persona, ¿no? Luego también la producción lítica denota una complejidad, ¿no? Ahí podemos ver las tapas enormes, ahí está mi mano, ¿no? Que más o menos la cuarta irá 20 a 25 centímetros, ¿no? Es de espesor muy, muy, muy grande, muy pesada, imagínense, ¿no? Si han sido abiertas durante el año, ¿no? Si han sido abiertas, digamos, para hacer actos rituales, ¿no? Donde yo pueda depositar elementos en estas cajas y luego cerrarlas y volver el próximo año y otra vez abrirla y enterrarlas otra vez, no sería el caso, ¿no? Porque denotaría mucho esfuerzo, ¿no? Mucha mano de obra que puedan jalar estas rocas, primero excavarlas y luego sacar estas tapas, ¿no? Inmensas, ¿no? Yo imagino que este huaqueo no ha sido por gente, pues, por poca gente, ¿no? Seguramente algunos saqueadores de tumbas, ¿no? En la época colonial o de repente en la republicana, algunos mineros de las zonas, ¿no? Que han podido trabajar y han hecho faenas largas, ¿no? Para desenterrar. Inclusive no han podido moverlas, ¿no? Ni han podido llevárselas, ¿no? En buena hora, ¿no? Lo han dejado ahí porque pues, son muy pesadas, ¿no? Y esto también denotaría un trabajo complejo, ¿no? Vemos también ahí una fotografía, ¿no? De la majestuosidad de estas tumbas, ¿no? Son grandes lajas, como vuelvo a repetir. Y como ven ahí en la imagen, esta persona puede entrar fácilmente dentro de estas cajas líticas, ¿no? Entonces, lo que dicen los investigadores anteriores, Eudosio Ortega y Tello, que podrían haber contenido restos óseos humanos, es muy probable, ¿no? Inclusive Eudosio habla de un personaje, ¿no? De olicocéfalo, con una vincha, ¿no? Que quizás de oro, etcétera, no sé, pero que pudieron haber sido enterrados, ¿no? Bueno, nuevamente esa producción lítica, lo que ya hablaba también Eudosio Ortega, ¿no? Y Tello, ¿no? Que no solamente es una tapa, sino varias tapas, ¿no? Imagínense, varias tapas que cubrían estas cajas líticas, ¿no? Y todas muy exactas, ¿no? Muy exactas. Quizás ahí podemos compararla con la producción lítica inca, ¿no? Quizás por ahí algunos dicen, pues sí, esto lo he visto en algún lugar, quizás en el Cusco, ¿no? Esa perfección, ¿no? Imagínense esos 90 grados que hacen, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué material lo hicieron? ¿Y cómo, no? ¿Cómo llegaron a dejarlo así, ¿no? Tan perfecto. En cuanto al análisis de la función y uso, recuerden que función y uso es distinto, ¿no? Por las características de estas cajas líticas subterráneas, en un espacio sellado no se consideraría un depósito.
Recuerden, para tener depósito, pues hay que abrirlas, ¿no? Durante determinado tiempo, ¿no? Ubicadas así, pues como las colcas, ¿no? Ubicados en un lugar estratégico, cercanos a poblaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo descartaría esa posibilidad, ¿no? De esa funcionalidad como depósitos, ¿no? Por otro lado, una PAC o recipiente de culto hablado no se puede definir, sin embargo, se puede haber usado posteriormente con este fin, ¿no? Como el caso de Pamparomás, ¿no? Luego de abierto estas tumbas, lo usaron ya como pacchas, ¿no? Pero en periodos justamente tardíos, ¿no? La función de esta estructura funeraria descrita por viajeros e investigadores del siglo pasado es la más cercana, ¿no? A su funcionalidad. Pero no serían pues estructuras funerarias simples, sino complejas, ¿no? De carácter sagrado por su ubicación y características, ¿no? No se están enterrando ahí, digamos, a gente normal, común y corriente, ¿no? Sino gente importante. Finalmente, ¿no? Llegamos a la conclusión de que varias conclusiones, entre ellas que estas cajas líticas, primero, denotan una complejidad en la producción lítica, ¿no? Prehispánica en esta zona de los Andes. Desde los Chaví, ¿no? Hasta los Huari, estamos viendo que estas sociedades prehispánicas están produciendo, ¿no? Elementos líticos y se están mejorando cada vez, ¿no? Están de generación en generación, está transmitiéndose este conocimiento, esta tecnología de trabajar estas rocas duras. Y eso hay que rescatar, ¿no? ¿No? Como ancallinos, bueno, rescataríamos eso, ¿no? Que hay una tradición lítica fuerte, así como en el Cusco, ¿no? En el caso de los incas, también aquí en Ancash, ¿no? Las cajas líticas subterráneas tienen un patrón de asentamiento, ¿no? Se hallan ubicadas en lugares estratégicos, en la cima de los cerros, a 3.400 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ya tenemos esas conclusiones, ¿no? Casi todas se ubican ahí. Por los datos hallados podemos inferir que la función de las cajas líticas subterráneas es de carácter funerario y sagrado, ¿no? Voy aquí a mencionar justamente y compartir lo que dice Bebel Ibarra, ¿no? De tratarse de estructuras de culto a los antepasados o maikis, ancestros, ¿no? El maiki es ancestro o semilla en el quechua sureño, ¿no? Las cajas líticas subterráneas habían servido para contener los restos de personajes fundadores, ¿no? También representados bajo la forma de lagunas, de cursos de agua, de montañas y guardianes de los campos de cultivo, ¿no? Como casi las huancas, ¿no? Unas huancas, unos seres protectores, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice Bebel Ibarra y creo que comparto en algo esta inferencia que él hace, ¿no? Sobre estas cajas líticas. No son cualquier persona, si han sido enterrados ahí restos óseos, ¿no? O restos humanos, no son cualquier personaje, son ancestros, ¿no? O semillas, ¿no? Semillas que, bueno, que tienen, sí, relación con las lagunas o con los cursos de agua o con las montañas, ¿no? Y la conclusión más resaltante es esto, ¿no? Los actos vandálicos como el huaqueo perjudican las investigaciones arqueológicas. En algunos casos, pues, no, vamos a tener datos, como yo los tuve, de qué tipo de rocas se han hallado, etcétera, pero nos han perjudicado para, por ejemplo, darle una temporalidad a estas cajas líticas, ¿no? Seguramente si ha habido cerámica o si ha habido restos óseos o momias inclusive, se las han llevado, ¿no? No han quedado nada de ellos en estas cajas líticas. Las cuales, ¿no? Estas excavaciones clandestinas ocasionan pérdida importante de los datos en contexto, ¿no? Dificultando la interpretación arqueológica a nivel de funcionalidad y cronología, ¿no? Bueno, las referencias bibliográficas, ¿cierto? Agradeciendo al Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú por la invitación a estos miércoles, ¿no? Arqueológicos de ponencia, felicitarlos también por dar a conocer no solamente las investigaciones ¿no? de Lima o del centro del Perú, sino también del norte, en este caso de Ancash, ¿no? y que sigan invitando también a demás investigadores, a jóvenes, ¿no? Investigadores del Perú, arqueólogos investigadores del Perú, del norte, del sur, de la selva y del centro, ¿no?
Agradecer también a Hilda Cruz por la invitación, agradecer a Joseph Bernabé, Guillermo Orellana, Cristian Ramos y el que me fue Esteban Sosa, quienes me acompañaron en estas prospecciones como colaboradores del Ministerio de Cultura. Bueno, muchas gracias por su atención.